Bueno, le conté que íbamos a tener de invitado hoy a un especialista en este tema que les mencioné en último término en las noticias, a un abogado que, como él mismo se define, es abogado de trabajadores. Le gusta más esa definición que la de abogado laboralista. Les quiero presentar a Luis Roa. Encantado, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias por venir. ¿Por qué eso de abogado de trabajadores y no abogado laboralista? Creo que es importante en el momento porque los abogados que defendemos laburantes solemos decir abogados laboralistas y esto implica definirse desde el objeto, ¿no? Ajá. Y al fin y al cabo un abogado laboralista puede estar desde los dos lados del mostrador. Claro. Incluso hacer ejercicio reversible de la profesión, un día por aquí y otro día por allá. De eso hay mucho, ¿no? Pero con todo respeto. Bueno, Funes de Rioja, por ejemplo, es abogado laboralista patronal. Exacto. Pero creo que definirse desde el sujeto implica otras cosas. Implica pensar no solamente la defensa de los trabajadores desde lo técnico, desde lo jurídico técnico, sino también poder pensar el mundo de los derechos desde los trabajadores, que son en definitiva los destinatarios de todos los derechos. Claro. De estos derechos sociales, a ellos nos referimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, estos derechos sociales y estos derechos de los trabajadores están bastante cuestionados en los últimos tiempos. Acabo de anunciar que el gobierno tiene en sus alforjas un proyecto de reforma laboral que, al no poder meter en el Congreso y salir aprobado el anterior proyecto, que era más radical, por así decir, tiene un proyecto basado básicamente, por lo que dice la información periodística, en 2 puntos. El flexibilizar las horas de trabajo en caso de crisis económica de las empresas, y el de crear un seguro de desempleo en reemplazo de las indemnizaciones. ¿Qué sabés vos de esto? Mira, cuando hablamos de una reforma laboral, el gobierno ya insistió en primer lugar, se envalentonó con la reforma de hace año y pico, de julio del 2017, de Brasil. Y a partir de ahí se envalentonó con un proyecto propio en noviembre del 2017 con un borrador, que lo fue achicando. Y como un letargo de ese achicamiento va quedando esto que vos estás apuntando, que hace pocas horas lo dejó entrever Sica. Yo creo que hay 2 cuestiones en esto de la reforma laboral. Por un lado, estas reformas que requieren algún tipo de decisión normativa, una reforma legislativa si se quiera, aunque este gobierno, cuidado, este gobierno hace muchas cosas en el verano cuando no funciona en el Congreso. La película favorita es sé lo que hicieron ustedes el verano pasado, porque los decretos de necesidad de urgencia nos han traído demasiadas sorpresas. Parece que en este entorno viene esto que estás apuntando, pero el gobierno viene practicando una reforma de facto, una reforma de hecho, podríamos decir, desde el minuto 1. Y esto implicando operar directamente en una actuación sobre los actores sociales, sobre las herramientas que tienen los trabajadores para la defensa de sus derechos y sus intereses. Yendo al punto, para no escapar, para no rehuir esto, un punto del día a día que requieren las patronales fundamentalmente es el uso de la jornada de trabajo. Claro. Y que te lo venden como todo buen paquete de la flexibilidad laboral. La palabra misma, flexibilidad laboral. ¿Quién no quiere ser flexible? Claro. ¿Quién quiere quedar como rígido? Lo que pasa es que son palabras filosas, son palabras que tienen que uno se corta a vivirlas, y los argentinos ya las vivimos. Ya sabemos lo que es la flexibilidad laboral, pero en cuanto a esto de ajustar, de reducir la jornada, llevar a la jornada de 4 o 6 horas, en realidad lo que quieren es que uno maneje un paquete de horas, una suerte de banco de horas, que uno lo va distribuyendo de una u otra manera, quedando tal vez 4 horas por día, 6 horas por día, promedio. Claro. Pero ¿esto qué significa? Capaz que un día trabajas 12 horas y otro día trabajas 15 minutos, o no trabajás. Es decir, la máxima discrecionalidad, lo que implica no solamente una utilización, yo hasta diría arbitraria,
del ejercicio de la facultad de dirección del patrón, sino también directamente hacer lisa y llanamente del contrato de trabajo un chicle. Un chicle. Lo necesito cuando a mí se me ocurre, lo necesito cuando la productividad a mí me lo demande. Claro. El otro punto es una vieja mania neoliberal que viene de los 90, que es, mira, en la década de los 90 el Banco Mundial había pedido que lo que estaba flojo en la Argentina era el mercado de capitales vinculados al seguro. Al seguro, claro. Y por eso, ¿cuál era la manera de estimular ese mercado de capitales vinculado al seguro? Generando subsistemas. Uno vinculado a los fondos de pensiones, claro, las AFJP. El otro vinculado a las ART. A las ART. Claro. Y el tercero era vinculado a las indemnizaciones por despido. Claro. El seguro de desempleo que te pagás vos mismo. Exactamente. Eso tiene varios vericuetos. Por una parte, porque te dicen incluso hasta cuando renunciaste lo damos. Mes a mes, el patrón va aportando una suma a un fondo, una suerte de fideicomiso. Y ese fideicomiso va generando intereses, se va manejando ese dinerito y cuando te vas, te dan ese dinero. La cuestión es que, te decía, esto tiene distintos ribetes, porque vas eliminando la diferencia en que te echen a que renuncies. A que te echen con causa o te echen sin causa. Van eliminando la diferencia entre lo que es justo y lo que es injusto, de lo que es lícito y de lo que es ilícito. Claro. Y a ver, es un derecho humano fundamental que cualquier trabajador tenga derecho a saber por qué tiene que irse. No es una puerta de estas giratorias que cuando uno entra a un hotel entra y sale como si nada. ¿Recordás al ex secretario de Empleo, Apunte, cuando decía tomar personal tiene que ser como comer y descomer? Lo dijo, eso lo dijo, sí señor, lo dijo. En el barrio le decimos de otra manera. Sí, lo dijo, me acuerdo perfectamente. Pero el punto que tiene que ver por un lado con eso, tiene que ver con un abaratamiento de los costos, claramente, pero mira, con todo respeto, el macrismo tiene una patología. Eva Perón decía que donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Esta gente sostiene fervorosamente que donde hay una necesidad hay un negocio. Claro. Y el negocio es financiero. Porque estos fideicomisos se van a manejar con la lógica de las AFJP, con la lógica de los fideicomisos financieros. Y lo que quieren es directamente apuntalar más la timba financiera. Sí, es un negocio casi exclusivamente financiero, que es una de las características, me parece, del momento que atravesamos, una hegemonía del capital financiero por sobre cualquier otra forma de capital productivo, ¿no? Exactamente. Y por eso tiene distintos ribetes. Con respecto a esto último hay un pequeño detalle. Mira, ni el menemismo se atrevió a tanto. ¿Por qué? Porque, a ver, esto que dice la Constitución, ¿no? Sí. Que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán protección frente al despido arbitrario. Exacto. Un detalle. Es constitucional el derecho, claro. Ese derecho es constitucional. ¿Y hay posibilidades de que eso pueda ser implementado, digamos, más allá de la implementación de hecho a la que vos te referís, que bueno, ante el hecho es el hecho, pero legalmente? Yo creo que hay una reforma mucho más peligrosa que una reforma legal. Ajá. Y es que se modifiquen las reglas de juego de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se actúe directamente sobre el actor social. Cuando nosotros vemos determinado nivel de persecución, estigmatización y resignificación del rol de los sindicatos, cuando nosotros vemos un vaciamiento de la negociación colectiva, cuando nosotros vemos un cercenamiento de la huelga, ¿qué es lo que estamos viendo? La huelga, la paritaria, el sindicato son instrumentos de los trabajadores organizados para defender sus derechos e intereses, lo que apuntaba hace un ratito. El punto es que yo creo que una reforma es menos cruenta cuando se hace por goteo, cuando se hace en cada paritaria, cuando se hace en cada actividad. Además, es la famosa teoría de hervir un sapo. Exactamente, aparte de esta gente apunta a la idea de que la negociación colectiva, como dijo el Fondo Monetario Internacional el año pasado en su informe del artículo 4, que la negociación colectiva tiene que ser no sectorial, sino que tiene que ser por empresa, por ese establecimiento. Es el viejo reclamo, ¿no? Exactamente, y esto sigue. ¿Y cómo es, digamos así, la capacidad de resistencia sindical que existe en este momento a este tipo de leyes? Yo creo que es importante. A diferencia de muchos diagnósticos quejosos con el mundo de lo sindical, yo creo que es importante. No estamos en los 90.
lo que podemos llegar a tener discusiones en torno de la representación y la representatividad de las cúpulas sindicales. Pero yo creo que a diferencia de los 90 hay todo un basamento importante. En los 90 nosotros volvíamos de varias crisis, fermento esencial para todo shock económico, para todo plan de ajuste. En los 90 nosotros veníamos de la derrota del campo popular, en todas sus expresiones. Claro. Desde la mitad de los 70, con la muerte del gran líder, claro, la dictadura cívico-militar en el 76 hasta el 83, Malvinas, claro, 2 hiperinflaciones, era derrota tras derrota tras derrota. Es así. Cualquier militante del campo popular sabe perfectamente que militar a fines de los 80 o en los 90 era militar alrededor de un vacío de gente y compañeros y compañeras que ya no estaban. Eso hoy no existe. Hoy nosotros vemos una generación de chicos y chicas que apuntalan los sindicatos. Las comisiones directivas, claro, están llenas de pibes nuevos. Un dato. Sí. En la década del 90, la tasa de sindicación, la densidad sindical, la afiliación había descendido un 20 y pico %. Exacto. En este momento estamos en un 30 y pico %. Claro. Pero un dato más aún. 1 de cada 2 trabajadores que ingresaron formalmente en la economía entre el 2003 y el 2015 se afiliaron a un sindicato. Y por peor que estemos, claro, eso significa mucho. Es Luis Roa el invitado que tenemos esta noche con ustedes y vamos a volver en un instante a seguir conversando sobre estos temas del mundo obrero, de los derechos laborales y de esta reforma laboral con la que se está amenazando.